Hola, buenas tardes. Quería saber si al ser suscriptora del País puedo acceder a la versión impresa del País en un ordenador. Estimada Soledad, me dirijo a usted bastante molesto porque me parece una vergüenza que un periódico no defienda el lenguaje, y el lenguaje con sentido común, no la tontería. Bueno, lo primero que quiero decir es que me parece que la sección de Clima y Medio Ambiente hace un trabajo increíble y me encanta todo y lo veo muy necesario y de una calidad increíble, y por eso me sorprendió muchísimo ver en esta newsletter recomendado un libro. Para mí no es de cajón, por decirlo de alguna manera, que haya un titular como el de este artículo y el artículo en sí, vamos. Estos son solo algunos de los miles de mensajes que recibió en 2024 la defensora del lector. Mensajes que seguirán llegando en 2025, un año que Soledad Alcaide prevé muy marcado por la preocupación que generan los bulos y la desinformación. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿qué preguntan los lectores del periódico? Soledad Alcaide, defensora del lector, feliz año. Feliz año, Silvia. Dime, ¿qué haces hoy por aquí en este estudio? Hoy hacemos examen colectivo, examen de conciencia colectivo. Me encanta que lo resumas así porque hoy te he pedido que vengas para que repasemos el año que acaba de terminar y miremos al que viene. Que sepamos qué hemos hecho mal, qué hemos hecho regular y qué hemos hecho bien, porque no siempre las quejas de lectores y lectoras tienen razón de ser, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que muchas veces les falta contexto de cómo se trabaja en un periódico. Por eso yo, desde el primer día de ser defensora, me propuse que había que acercar el periodismo al lector. También porque, como en todas las historias, pues hay siempre dos versiones y ellos solo conocen una. Así que mi papel es explicarles esa otra versión, la del periódico. Y un buen ejemplo de esto es lo que pasó a primeros de año con Sabater. Escucha lo que dijeron nuestros oyentes. Leo con incredulidad que han apartado a Sabater. Estoy de acuerdo con lo que dice Sabater y soy de las primeras lectoras de la fundación del periódico, pero lleva razón. Sobre el despido de Fernando Sabater, a mí me gustaba lo que le escribía. Efectivamente aportaba pluralidad al periódico, pero también entiendo vuestra decisión. Creo que no se puede tolerar esas frases que os ha dedicado. He visto la querella contra Sabater y la verdad que estoy de acuerdo con la determinación tomada por El País y apoyo totalmente al País en este asunto. Un abrazo. Soledad, aunque es difícil de olvidar esta historia, recuérdame a mí y recuerda a los oyentes qué fue lo que pasó con Fernando Sabater. Bueno, Fernando Sabater escribía en El País desde el primer número, aunque no siempre lo hizo como articulista. Desde hace ya bastantes años escribía todos los sábados la columna de la última página del periódico y a finales de enero la directora tomó la decisión de prescindir de él. Es el mismo espacio que hoy ocupa Leila Guerriero. No fue un momento fácil, la verdad, ni para el periódico ni para mí como defensora. ¿Y cuál fue el motivo de esa decisión? Mira, lo explicó la directora en la newsletter que escribe los viernes. Y luego yo escribí una columna en la que, además de ella, se explicaba Sabater. Ambos lo que decían es que esta ruptura era fruto de un proceso más largo que termina de estallar cuando se publica el libro de Sabater, que tiene justo un capítulo dedicado al periódico. La directora explicó en la newsletter que en las columnas de Fernando y también en los actos públicos donde participaba se notaba que él no estaba a gusto con el periódico, pero que tampoco fue nunca de decirle lo que a él le disgustaba. Bueno, Sabater, por su lado, me dijo que es verdad que había tensión, pero que en su caso era porque cada vez que él defendía sus ideas en las columnas, había otros artículos o cartas a los lectores donde se refutaban estas ideas. Yeah. A mí esto es que me llama la atención mucho, porque es normal en un periódico que se expresen ideas diferentes. Incluso a veces hay columnistas que se rebaten entre sí y es bastante divertido cuando esto pasa. Y en mi opinión es un tipo de intercambio que enriquece el periódico. Y asimismo lo dice uno de los oyentes que te envió un audio, ¿no? Esa riqueza, esa pluralidad que debe existir. Por tanto,
Dame más detalles. ¿Por qué esta no fue una decisión tomada por tener puntos de vista diferentes, como podía estar indicando Savater? Bueno, porque si vamos a la hemeroteca, Savater tiene un punto de vista diferente a la línea editorial del País desde hace años y lo ha expresado siempre con toda libertad. Mira, aquí ha escrito en contra del feminismo, de la crisis climática, ha cuestionado la investigación de la pederastia que ha hecho el periódico. Y en realidad la gota que colmó el vaso fue cuando se publicó un extracto de su libro donde básicamente ponía a parir al periódico y a sus periodistas. Yo no voy a repetir lo que dice porque ya ha sido ampliamente difundido. En fin, creo que todos los oyentes entienden bien que cuando uno habla mal de sus compañeros y de la empresa en la que trabaja, esta no tarda ni 2 minutos en prescindir de los servicios de uno, porque hay una cosa que se llama lealtad y los problemas se resuelven internamente. Creo que en este caso la dirección tuvo más paciencia de la necesaria. Y mira, considerando cómo lo hago, que fue muy triste la marcha de Savater y que me hubiera gustado no tener que escribir de esto. ¿Es el momento más serio, más grave que se ha vivido este año, desde tu sección por lo menos? En términos sentimentales del periódico sí, pero para los lectores no tanto. Hombre, hubo algunas cartas de quienes daban por zanjada su relación con el periódico por la marcha de Savater, pero también había otras muchas donde nos felicitaban. Pero ni la mitad que hemos tenido con otros temas. Fíjate que los lectores normalmente se molestan más porque haya servicios que no funcionan. ¿En serio? Sí, por ejemplo, cuando se cambió el diseño de la sección digital de pasatiempos. Buenas tardes. Suelo hacer todos los días el sudoku y también la palabra oculta. Y he visto hoy que el sudoku con el nuevo diseño no funciona bien. Han cambiado la sección de pasatiempos del País con muchos colorines y una experiencia de usuario nefasta. Le reto a que intente rellenar un crucigrama de Mambrino y no se desespere. Buenos días, somos suscriptores de la edición digital del País y quiero comunicarle una incidencia que viene ocurriendo desde que han modificado la página de juegos, concretamente en Sopa de Letras. Es muy difícil marcar letras y aparecen el software de la aplicación, por lo que impide seguir jugando, lo que ruego revisen la citada página de juegos. Hola, en la sección de crucigramas los errores son constantes. No coinciden las respuestas con la cuadrícula. El teclado queda debajo de la publicidad y hay que estar constantemente moviendo la página para escribir. Antes de su fantástica reforma, todo iba muy bien. Y si todo iba muy bien, ¿por qué cambiarlo? Son quejas muy precisas, Soledad. Dime qué se hace con este tipo de quejas. Pues nos sirvieron muchísimo porque nos daban pistas de cosas que se podían mejorar y de verdad que se tuvieron en cuenta. Yo la verdad es que creo que quizás el periódico debió hacer más pruebas del nuevo diseño porque los lectores tenían razón en la mayoría de las quejas. Era un cambio que había que hacer porque se cambió de proveedor, pero creo que se debía haber pulido un poquito más antes de estrenarlo. Además, coincidió en el tiempo con la salida del País Express y esos días había mucho enfado porque a los lectores cuando hay cambios les molestan mucho al principio, luego ya se acostumbran. Y a algunas personas les puede parecer poca cosa para protestar, pero cuando los lectores han contratado un servicio y falla, pues se enfadan con toda la razón. Y otra cosa que enfada muchísimo es cuando nos desviamos de la línea editorial, y ahí nos riñen muchísimo. Acabo de ver el lamentable artículo sobre el cruising en el parque de la Casa de Campo de Madrid. Estoy indignado, avergonzado de que el País publique semejante bazofia homófoba, más digna de la razón o del mundo. ¿No se les cae la cara de vergüenza? Recuerdo perfectamente ese reportaje, se publicó en agosto, ¿no? Sí, de hecho yo estaba en la playa cuando salió y lo leí, pero pensé que como era agosto, para cuando llegara a la redacción esto ya se habría pasado, habría otro tema, que es lo que pasa normalmente. Y cuando llegué me encontré el buzón lleno, las secretarias agotadas de atender llamadas y no podía dar un paso por la redacción sin que alguien me dijera: ¿has visto lo del cruising? Para aclarar a quienes nos escuchan, se llama cruising al intercambio de sexo entre parejas gays en lugares al aire libre, y la sección de Madrid le dedicó un reportaje que resultó muy polémico precisamente por el tratamiento que se le daba al tema. Soledad, ¿este es un caso al que podemos darle el agravante de agostidad, como decimos en nuestro oficio, como en este propio podcast se le dedicó un episodio? ¿Eso que pasa cuando parte de la redacción está de vacaciones? Pues es un caso clarísimo. Cuando media plantilla está fuera, hay menos filtros y menos capacidad de reacción para detectar errores. A nuestros lectores lo que les enfadaba es que se tratara este tema con mucha distancia en lugar de con sensibilidad. Y además no había ningún tipo de contexto y se había escrito con cierto adanismo, como si esto no llevara pasando décadas.
La forma de escribir, el lenguaje, eran ofensivos y así se lo tomaron los lectores. Yo debo decir que pocas veces he visto tanta claridad de los mandos en asumir la responsabilidad de un error. Lo asumió el redactor jefe de Madrid, primero, por no haber editado bien la pieza, pero también la dirección, que asumió la responsabilidad de haberlo publicado. Y también quiero aclarar que si este tema fue polémico en la redacción es porque se lleva con muchísimo dolor y con autocrítica cuando las cosas no funcionan bien, porque aquí es que todo se entiende como un trabajo en equipo. Y además, en este caso, este reportaje iba en contra de la defensa de los derechos del colectivo gay, del que este periódico ha hecho gala desde hace décadas. Así que era claramente un fallo colectivo, y seguramente el texto no se habría publicado así en otro momento del año. Ahora me sigues hablando de fallos, de aciertos, hacemos este examen de conciencia, pero dame un momento, enseguida volvemos. Estoy iniciando el año con Soledad Alcaide, defensora del lector. Soledad, estábamos hablando antes de la pausa del polémico reportaje sobre el cruising que generó tantas quejas por parte de lectores y lectoras. Tengo que decirte que me encanta que los lectores nos corrijan y nos ayuden a velar por la esencia del diario, por la línea editorial. Pues mira, sí, porque además no solo nos riñen, también se interesan mucho por los periodistas. Te voy a leer un testimonio de un lector que se llama Jesús Camacho. Dice: ante el ataque que está sufriendo el país a través de sus reporteros, quiero expresar mi apoyo a este periódico del que soy suscriptor y a sus profesionales, así como a la libertad de expresión reconocida en nuestra Constitución. ¿Te llegó quizá este mensaje cuando el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, señaló a 2 reporteros de esta casa? Justo. Los periodistas Fernando Peinado y Manuel Viejo, que entonces pertenecían a la sección de Madrid, habían ido a la calle donde vive Isabel Díaz Ayuso a hacer su trabajo, a preguntar a los vecinos y a indagar si en el piso de la presidenta y de su pareja se habían hecho obras. Era una información ramificada de la noticia del fraude fiscal de Alberto González Amador, el que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que hoy está bajo investigación judicial. Los periodistas fueron allí y unas semanas después, cuando armaron la historia, publicaron que efectivamente se hicieron obras en el piso, sin licencia, y que además estas obras provocaron destrozos en un local de los bajos del edificio, que obligaron a los propietarios a cerrarlo. Y cuento toda esta historia para que se entienda lo que hacían los 2 periodistas en la calle donde vive Ayuso. Esa tarde, mientras trabajaban, Miguel Ángel Rodríguez subió un chat que mantiene con otros periodistas una foto de estos 2. Los citó con nombre y apellidos y escribió un infundio sin pruebas. Y dijo: han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Y esa misma noche, varios periódicos, sin hacer el mínimo ejercicio de contrastar, es decir, de haber llamado a los periodistas y preguntarles, pues lo publicaron tal cual. Es que te lo he preguntado con cierta ironía, pero es un asunto muy grave, ciertamente. Además, la historia no quedó ahí. Recuerdo que hubo mucha polémica y también ese día Miguel Ángel Rodríguez dijo que 2 periodistas del diario.es habían entrado al edificio encapuchados, cosa que ha desmentido este periódico. Y además, la presidenta Ayuso habló de esta manera. No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en 4ª generación, como están haciendo. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días. Lo grave aquí es que los únicos que pretendían intimidar fueron Ayuso y su jefe de gabinete, porque ir a preguntar a los vecinos no es delito y además está amparado por el derecho a la información. Pero cuando se señala a periodistas hay una intención evidente de hostigar a la prensa. Y aquí, con un objetivo claro, que es el de impedir que estos 2 periodistas sacaran más información de lo ocurrido en el piso de la presidenta. Mira, El País es un medio con fortaleza y no va a caer en dejar de preguntar, pero sí tiene un efecto sobre las fuentes. Se le está indicando a esos vecinos de ese edificio que mejor que a estos 2 periodistas concretos no se les hable. Claro. Y permitir que los reporteros hagan preguntas forma parte de un derecho tan básico como votar. Es vital poder preguntar por el fraude fiscal del novio de Ayuso o por el caso Koldo, por todo lo que afecta al ejercicio de los poderes públicos. Cuando se atacan estos derechos, se ataca a la democracia. Se ataca a la democracia, dices, Soledad. Es por eso que, aunque extrañe a algunos lectores, incluso a algunos compañeros, tú no estás a veces ni de un lado ni de otro. Es que tenemos casi 400.000 suscriptores. Es imposible que todos tengan la misma opinión sobre cada cosa que hacemos. Por eso lo importante es que los lectores sepan que hay alguien aquí para atenderlos y hacer de puente entre la redacción y ellos. Y la mayor parte de mi trabajo no se ve ni se escucha, porque lo llevo en un plano personal con quienes me escriben, porque a veces, pues hay lectores a los que no les gusta salir en el periódico y prefieren este plano más íntimo.
Y a veces simplemente necesitan un contacto con alguien de la redacción y se lo doy, o preguntan aspectos del trabajo periodístico. Y muchísimas veces lo que opina un lector contradice lo que opina otro. Por ejemplo, lo hemos visto en toda la situación de Oriente Próximo, según se ha ido agravando. Casi todas, prácticamente desde el 7 de octubre tengo un lector judío que se queja del tratamiento informativo del país, y algunos son muy pertinaces. Pero también tenemos lectores pro-palestinos que creen que no somos lo suficientemente beligerantes con Israel. En octubre le dediqué una columna a esta cuestión, simplemente para aclarar por qué usamos unos términos y no otros. Yo es que creo que, en definitiva, la transparencia es la mejor forma de actuar, porque es imposible contentar a todos. Acabas de nombrar otro de los temas clave de 2024, Israel y Gaza, que seguro va a seguir coleando informativamente en 2025, pero dime, Soledad, ¿cuál te parece que va a ser el tema por el que más se te van a quejar los lectores y lectoras este nuevo año? Pues hay un gran tema que sobrevuela y que vamos a tener que seguir lidiando con él. En España hemos tenido esta última parte del año una gran tragedia, que es la de Valencia, donde el cuerpo de periodistas del país ha echado el resto, incluido también el equipo de audio que hace los podcasts como este que están escuchando. Y desde el punto de vista de la información hemos vivido una situación terrible con bulos y mentiras corriendo por doquier. Bueno, y aunque haga resistencia para no caer en ellos, tenemos a los lectores preguntando por qué no se informa y sospechando del hecho de que no se recoja algo. El mejor ejemplo, quizá, es el del aparcamiento de Bonaire. Mira, ya antes de que los equipos de rescate hubieran sacado el agua para entrar al recinto a ver qué había, en las redes sociales se rebotaban miles de mensajes donde decían que había miles de muertos dentro. Y cuando finalmente se pudo entrar no había ni un solo cadáver. Entonces, Soledad, ¿nos auguras un año lleno de bulos? Pues no solo yo, porque el país pertenece a la Organización Internacional de Defensores, donde están los defensores de los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Y esta es una de sus grandes preocupaciones. ¿Cómo podemos combatir no solo las mentiras, sino a los grandes generadores de bulos que van más rápido de lo que nos gustaría? Y te adelanto que nos vamos a reunir este año en Madrid porque se celebra el 40 aniversario del Defensor del Lector del país y este será uno de los temas que vamos a tratar. 40 años de defensoría y 2 de la tuya en concreto. Soledad, ¿me haces un examen de conciencia breve y propio para acabar? Pues mira, a mí me gustaría que los lectores apreciaran que no es fácil para una redacción convivir con un defensor que les saca los colores y que es una herramienta que da muchísimo poder a los lectores. En España apenas hay medios que tengan esta figura y por eso sería bonito que los lectores del país lo aprecien y sepan que tienen esta oportunidad de tener una voz en la redacción que funciona de ida y vuelta. Se escuchan sus quejas y trato de explicar las razones de los periodistas. Pero yo, personalmente, me comprometo a ser menos Rottenmeier y a tomarme con más humor todo de lo que se quejan los lectores y los redactores. Pues yo te doy las gracias por tu tarea y te digo que a veces está bien enfadarse. Gracias, Soledad. Gracias, Silvia. Este episodio lo ha diseñado David Gutiérrez, la grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Soledad Alcaide. Gracias por escuchar.